Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los principales candidatos en la notable jornada electoral del domingo anterior en Honduras comienzan a reconocer la victoria en las urnas de Xiomara Castro de Zelaya por la coalición que en este nivel integra con Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez frente al Partido Nacional, mientras el Consejo Nacional Electoral avanza en el conteo de votos para los diputados al Congreso Nacional y de alcaldes municipales, donde los números favorecen a Libertad y Refundación. Los datos más recientes del CNE indican que Castro lleva una ventaja del 19.74%, luego de procesadas el 51.45% del total de las actas a nivel nacional, mientras la proyección del Congreso Nacional es que alcancemos no menos de 50 diputados y otras que vamos a tener mayoría absoluta, externó Héctor Zelaya, gerente en campaña de Libre. Xiomara Castro cuenta con 961.694 votos contra 607.492 del oficialista Nasri Asfura. Después figura el liberal Yanni Rosenthal con 165.055 marcas, dejando porcentajes de 53.51%, 33.87% y 9.21% respectivamente. 24 horas después del cierre de urnas, David Chávez y Armando Calidonio, alcaldes que iban por la reelección por el municipio del Distrito Central y San Pedro Sula, las dos primeras ciudades del país, fueron los primeros en reconocer la derrota del Partido Nacional ante Libre. El candidato del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, también aceptó su derrota y el triunfo de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta en 200 años de vida institucional de Honduras. Rosenthal, en una rueda de prensa, afirmó que seguirá trabajando por el país, por lo que se puso a disposición de la nueva presidenta electa de Honduras para trabajar por este país que le hace falta mucho, apuntó. Calidonio, que buscaba tener un mandato sucesivo en la comuna sanpedrana, agradeció el respaldo recibido y, como respetuoso de la ley, reconozco los resultados dados durante este proceso electoral, afirmó luego de ser vencido por la alianza independiente del empresario Roberto Contreras con Libre y el Partido Salvador de Honduras, mientras en la red social, la tarde de lunes, el candidato a la alcaldía municipal del Distrito Central dijo que, respetuoso siempre de la voluntad popular, reconozco y felicito por su nuevo cargo a Jorge Aldana como alcalde electo del Distrito Central, que Dios ilumine su camino y administración, escribió Chávez en su red social. Aldana, que rompe un ciclo de 24 años de gobiernos nacionalistas tras los resultados preliminares en Tegucigalpa y Comayagüela, brindó declaraciones en las que llamó a la inclusión de otros sectores para echar a andar cambios que pretende realizar en la capital. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, en su cuenta de Twitter, felicitó a Castro, su partido, a la población en general y reafirmó su compromiso de trabajar en forma conjunta con las nuevas autoridades. Armando Urtrecho, director ejecutivo del COEP, destacó el ambiente de paz, tranquilidad y la asistencia de más del 70% del patrón electoral pese a rumores del conflicto. Este es un punto clave para la atracción de inversionistas que van a ver que hay un gobierno que tiene un respaldo popular y eso es bueno. Ahora, lo tenemos que hacer para fortalecer la institucionalidad para que el inversionista se sienta seguro de venir, concluyó el líder empresarial. La comunidad internacional reaccionó a través de la coordinadora residente de las Naciones Unidas de Honduras, Alice Shackelford, que destacó el ambiente de paz y que el proceso general fortaleció al CNE. Hay que reconocer el trabajo del CNE. Ellos hicieron lo impensado. Con todas las dudas que se encontraban en el ambiente, ellos con claridad lo lograron, por lo que hay una fortaleza en su institucionalidad. Complace la forma como la población salió a votar, los resultados preliminares que fueron dados. Eso solo genera confianza y refuerza la democracia, concluyó Shackelford. La misión de observación electoral de la Unión Europea este martes brindará el primer informe preliminar sobre las elecciones generales desarrolladas el pasado domingo 28 de noviembre en Honduras.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es 30 de noviembre del 2021. Yo recuerdo que alguna gente me decía, va a haber macaneo, vamos al supermercado. Los supermercados estaban llenos, la gente comprando comida, como que decía, vamos a guerra. Pues yo era optimista y les decía, no va a haber guerra, les decía, no se preocupen. Me acuerdo, varios compañeros y compañeras aquí me preguntaban, yo confiaba que la gente iba a salir a votar, por eso siempre decía, vaya a votar. Vi una votación masiva, las cosas ya están bastante súper claras. Muy bien me parece cómo actúa el Consejo Nacional Electoral y cómo están dando los resultados, también cómo cumplieron dando los primeros resultados, el segundo y cómo han ido dando los resultados. Tengo dos distinguidas personalidades del país para que abordemos lo que pasó, lo que viene y lo que está por venir, y también el gran compromiso que enfrentarán las nuevas autoridades del país que asumirán en enero próximo. Saludo a la rectora Julieta Castellanos, que nos ha complacido al venir aquí esta mañana a analizar lo que ha pasado. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. Muy buenos días, abogado. Un gusto saludarlo. En realidad es de mucha expectativa la que hemos tenido y satisfecha de lo que ha pasado en el país. Este domingo yo creo que el MIN con el abogado León pues ha hecho ahí un trabajo que también tendrá mucho que contarnos de este episodio, y satisfecha con los hondureños. Bienvenido, abogado Luis León. Buenos días, Raúl. Buenos días, doña Julieta. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, yo creo que ya martes, más de 40 horas del proceso electoral, hay mucho que platicar y sobre todo valorar que lo que usted decía, Raúl, no hubo una crisis. Creo que eso es lo primero que debemos poner en la mesa. Así que gracias por la invitación. ¿Qué esperaba? ¿Esperaba esa votación? ¿Esperaba esos resultados? Fíjese que yo le dije a Alexander y a Raúl, les dije, hay que traer a la doctora el domingo. No, ella dije que después me dice. Sí, digamos, son lecciones aprendidas. Después del año 2017, mi decisión fue no volver a estar en un programa para analizar datos que todavía estaban en construcción y que no se sabía la forma como se construían esos datos. Porque uno llega a un programa a hacer análisis académicos con datos que uno no son de uno, son institucionales. Entonces, a raíz de esa experiencia, mi decisión fue solo analizar datos una vez que ya eran públicos oficialmente, con todos los entretelones de cómo se construían, para hablar sobre certezas y no de forma prospectiva, que a veces puede volverse en especulativa, ¿verdad? Porque uno puede hacer análisis prospectivos, pero en temas políticos, una noche electoral, eso se puede volver especulativo y altamente sensitivo. Y delicado. Entonces esa fue mi decisión el año 2017 y he cumplido. No estuve en elecciones primarias, que también me invitaron, y tampoco estuve en las elecciones generales, que también me invitaron. Así que hoy estoy pues con lo que hablamos en aquella semana pasada, viniendo a un programa donde ya tenemos resultados, donde uno puede hacer esos análisis de manera más clara, viendo las tendencias que ya hoy tenemos. Y respondiendo a su pregunta, creo que en todo sentido han habido sorpresas. Todo el escenario apuntaba a un día electoral conflictivo y a un escenario postelectoral, digamos, caótico. Y creo que para esto han incidido tres cosas. ¿Se esperaba que fuera peor que el 2017? Peor que el 2017 porque la violencia preelectoral fue más grande que el 2017. Sí. Entonces, tanto a nivel de violencia de homicidios como a nivel de otros hechos violentos no homicidas. El Observatorio de la Violencia y Cáritas hicieron un monitoreo de estos hechos y todo apuntaba a ese escenario. Pero se dieron tres elementos que ayudaron a que eso no fuera posible. Primero,
El desempeño del CNE, que hay que rescatarlo, fue un desempeño profesional y pese a todos los obstáculos que tuvo en el camino, yo creo que debemos sentirnos satisfechos de ese día electoral y también del comportamiento de los 3 magistrados, de los 3 consejeros, que habían tenido en el periodo previo esos desencuentros que trascendían al público. Creo que verlos a los 3 dando la información, eso trasladaron confianza al público, eso es importante. En segundo lugar, la masiva votación, la masiva concurrencia a las urnas, eso también fue para mí expectante y hasta conmovedor, debo decirlo, porque al centro de votación al que yo acudo es en las inmediaciones de la colonia interamericana donde yo viví. Ahí siempre me gusta mantener mi centro de votación porque es un lugar de encuentro con el vecindario, sí, y me gusta a mí ese ambiente de calidez que se da. Uno se encuentra con los vecinos, con los niños que vio crecer, ya van a votar, entonces eso es bonito. Pero yo me encontré en mi centro de votación muchos jóvenes, pero también adultos mayores, bastante mayores, y eso significaba un interés, o sea, ver gente con los andadores, inclusive, ¿verdad?, desplazándose, y creo que también eso debe ser una lección para que en próximos procesos se atienda más la gente con discapacidad. Y un tercer, y a esto se suma también la votación, digamos, la diferencia, digamos, la gran diferencia entre el primero y segundo lugar. Eso fue bajando los ánimos del segundo lugar, creo, en la medida que fueron dándose cuenta que la tendencia era irreversible y que no había manera de decir que había sido fraude, que reconteo, como en otros momentos, que había que contar de nuevo, porque una diferencia tan grande no da lugar a esas cosas. Entonces, yo creo que esos elementos fueron contribuyendo a que tuviésemos unas elecciones muy legitimadas y que ahora se va reflejando con el dato general de asistencia. Entonces, más del 70%, según entiendo ya lo superó el 70%. Vi un dato de 70 punto algo, creo que al final de la noche, ayer. Entonces, eso es importante porque, digamos, significa que el abstencionismo, aquella indiferencia que se marcó en los procesos anteriores fue rota, y hay que ver, y ahora es el siguiente punto, ¿por qué se rompió la indiferencia? Ese es el punto. ¿Qué rompió la indiferencia del electorado y qué lo llevó a votar? Yo me imaginaba, porque los datos que teníamos de encuestas previas daban un margen entre 2, los más pesimistas entre 2 puntos y los más optimistas 10. Por lo menos fue lo que yo vi en las encuestas, que el que ganara iba a ganar con un margen de ese tipo. No estaba tan claro, por lo menos a nivel de entrevista. Probablemente la gente que entrevistaban también, digamos, ocultaba su voto o no había decidido. Yo creo que en las últimas 3 semanas, se definió esta elección, y creo que el Partido Nacional, los hechos de los últimos 6 meses o un año fueron acumulando elementos, pero los últimos 2 meses, donde aceleraron reformas legislativas, donde estuvimos viendo salir de prisión personas que fueron beneficiadas con el nuevo Código Penal, y ellos seguían empujando esas reformas y seguían modificando leyes los últimos 2 semanas. Yo creo que la gente percibió que no tenían límites, porque si ellos, que estaban queriendo conquistar un electorado para una elección que se venía, seguían haciendo eso, la gente se preguntaba qué van a hacer si vuelven a ganar. ¿Qué más van a hacer? Yo creo que fue la pregunta que estuvo en el ambiente, y eso aceleró, pero creo que lo más sorprendente fue la derrota aquí en Tegucigalpa.
y quizás la de San Pedro Sula, y ahí hay otras variables también que van más allá de las acciones del partido a nivel nacional. Pero sí creo que es una derrota, o sea, han perdido prácticamente todo. Y esto les va a costar muchísimo, muchísimo recuperarlo. Pero muchísimo, muchísimo me refiero. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, mi generación, nosotros crecimos en los 10, 12, 14, 20 años viendo al Partido Nacional junto a los militares gobernar en los golpes de Estado. Nosotros crecimos así. Mi generación creció de esa forma y el Partido Liberal se benefició de nuestra generación porque lo vimos como un partido diferente. No pegado a los militares. No pegado a los militares. Por eso el Partido Liberal obtuvo el beneficio de nuestra generación de verlo como el mejor partido respecto al Partido Nacional, que siempre lo vimos pegado a los militares, en los pueblos, a los cabos cantonales, todas aquellas figuras que eran las figuras municipales en aquellos momentos. Los comandantes de cerro que mandaban. Los comandantes de cerro, o sea, siempre lo vimos como un partido vinculado al poder autoritario, al poder un poco despótico, beneficiado de esos vínculos, de esas relaciones, y vimos al Partido Liberal excluido de eso, y el Partido Liberal se benefició de nuestra generación porque así crecimos. La generación que está votando por primera vez o por segunda vez, cuando el golpe tenía, digamos que cuando el golpe tenía 8 años, 10 años, ha crecido viendo al Partido Nacional gobernar en la misma posición, viendo al Partido Nacional gobernar, pero la última imagen que tiene esta generación, que hoy tiene, que vota por primera vez, por segunda o por tercera vez, lo que ha visto en estos últimos periodos es al Partido Nacional vinculado, algunos de sus más altos dirigentes, al crimen organizado, extraditados, pedidos en extradición, con amenaza de ser pedidos, vinculados con la corrupción, los ha visto con enriquecimiento ilícito. Por supuesto que no todos, pero los operadores del poder dentro del partido. Entonces, por lo menos hay 3 grupos que han votado después del 2011 que así han visto al Partido Nacional, y ellos van a crecer con esa imagen del Partido Nacional, de este Partido Nacional, y por lo tanto es una generación que va a beneficiar a otros partidos. Les va a costar mucho. Entonces, por eso es que creo yo que para el Partido Nacional, para que se reponga de esta derrota que va a ser bastante fuerte, le va a costar muchísimo, pero además le va a costar muchísimo porque sin estar en el poder no va a poder mantener a ese grupo de activistas, a ese grupo de operadores de barrio que le jalaban electores. Entonces, fuera del poder va a le ser muy difícil mantener la clientela, además no va a tener los recursos para distribuir, para dar, que fue así como el partido fue creciendo. Entonces, en esta estrategia del partido, no construyó el partido unos seguidores ideológicamente apegados a él, construyó seguidores que benefició con prebendas. Esas prebendas ya no las va a tener al alcance de él y por lo tanto, para que el Partido Nacional se recupere, va a tener que asumir otras posiciones, pero eso le va a costar mucho porque la generación que está gobernando es una generación muy joven, que va a estar mucho tiempo en el partido y que le va a costar. En cambio nosotros... y es una generación que de repente pierde por primera vez porque estuvieron 12 años. 12 años. De los últimos, y por eso mismo se acostumbró a los excesos del poder. Doctora, de los últimos 20 años en este país, el Partido Nacional gobernó 16. Claro, entonces esta generación de líderes se acostumbró a esos excesos, a creer que podían hacer todo y lo han demostrado. Entonces va a ser muy difícil
que el partido mantenga esta, o sea, que recupere en los próximos 4 años. Y eso obviamente va a depender del desempeño que tenga Libre, que tenga la Alianza y que tengan otros. Y yo creo que lo que vamos a ver en el Partido Nacional va para largo, porque estos líderes están jóvenes. En cambio nosotros, cuando comenzamos a votar, en el año 1980, el líder era don Ricardo Zúñiga Agustinus. Era un hombre ya era un hombre grande. Entonces, por eso es que vino el relevo generacional, digamos, de Rafael Callejas, y luego vinieron otros. Pero es para que esta generación que hoy está en el Partido Nacional se desgaste, es una generación joven que tiene mucho camino todavía por delante, acostumbrado al poder y sus excesos, habría que ver cómo se recompone. Pero esto viendo nada más en perspectiva el Partido Nacional y las condiciones por las que ha salido con estos resultados y las condiciones difíciles que va a tener para recomponerse. Digamos, el partido digamos, liberal es un análisis aparte, que vamos a verlo en otro momento para cortar aquí. Sí. Gracias. Luis. No, yo creo que, a ver, Honduras, Raúl, venía arrastrando una crisis política desde el golpe de Estado que no lográbamos controlar, ni desde los sectores políticos, ni desde los sectores sociales. Y los últimos 12 años para Honduras han sido 12 años políticamente duros que se llevaron de encuentro al pueblo hondureño. Yo siempre he dicho, conflictos de políticos por políticos, para políticos, que lastimaron la sociedad de una manera inexplicable. Entonces, venir de ese golpe de Estado a un gobierno que se tituló Integración Nacional, que debió dar paso a los acuerdos de Cartagena para poder tratar de calmar las aguas políticas, no fue precisamente lo que se esperó. Y de ahí los subsiguientes años, del 2013 hasta el 2017, el Partido Nacional intentó hacer cierto nivel de gobierno que, hay que decirlo, el primer año de Juan Orlando Hernández no fue tan malo. Fue un año bastante bueno. De hecho, él llega al poder con una promesa bastante fuerte de luchar contra la corrupción y contra la transparencia, y asumir el gobierno, él firma acuerdos con Transparencia Internacional, él va y negocia la MASI, es decir, había como un primer empuje del gobierno del presidente Hernández a hacer las cosas bien. Y si uno lo ve de manera técnica, los primeros 2 años no fueron tan malos. El problema es el tercero, cuando viene la idea de la reelección. Y ya el cuarto, cuando se impone la reelección por encima de la Constitución de la República, que lo hemos dicho, ese es un tema que habrá que solventar en los próximos años, porque ya es un tema juzgado y un tema que habilita al que quiera, y esto debemos controlarlo. Sí, eso es la reelección delicado, porque todavía está en el aire. Todavía está en el aire. O sea, doña Xiomara, pues sí, se podría reelegir hoy, porque no hay ningún control sobre eso. Es correcto. Entonces, al final, todo ese espacio hasta 2017, que no fue estable políticamente, se agrava y nos llevó a los últimos 3 años a una tensión política que, a diferencia de los primeros 6 u 8 años, no fue en las calles. Digamos, la discusión política pasó de la calle hacia los espacios políticos, especialmente en el Congreso Nacional de la República, y toda la tensión que se miraba en las calles, que la gente vivió especialmente durante 2018, se controla relativamente para entrar a una presión legislativa. Y recordarán aquellos conflictos en el Congreso Nacional, el Partido de Libertad y Refundación peleando ese derecho que ganó en las urnas de formar parte, y es donde viene lo que ahora llamamos reforma electoral, que también hay que decirlo, esto hay que arreglarlo. Ojo ahí, cuando logra, yo sé cómo se hizo eso, Libre un representante en el Consejo Nacional Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, ese día yo pensé, las cosas han cambiado, porque ya con Libre teniendo representante en el Consejo Nacional Electoral y en el registro, que fue producto de una negociación que no fue fácil, le daba la seguridad, la certeza de que habían ya 3 fuerzas ahí. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que estos últimos 12 años le han pasado una factura al pueblo hondureño bastante fuerte,
porque la política se interpuso por encima de los intereses sociales, de los intereses de los grupos poblacionales, y eso lo reflejan las estadísticas. Honduras cae en sus indicadores de pobreza, Honduras aumenta en los indicadores de desigualdad, Honduras se vuelve un país poco habitable para los hondureños, y de ahí esa gran cantidad de migración. Entonces, al final, este proceso electoral, Raúl, y para mí era importante mencionar este antecedente porque está poniendo fin a esa crisis política. Nosotros esperábamos, y yo lo he dicho, en ninguno de los escenarios... La fisura del golpe de Estado del 2009, ¿usted cree que con eso se rompe? ¿Que Libre en la tercera logra alcanzar el poder de la nación? Yo creo que ese proyecto de 12 años de Libre, que aguantaron, que soportaron, que sostuvieron, que no perdieron la ruta, les permitió ganar la elección hoy. Sumado con los otros factores que ya mencionaba doña Julieta, la votación masiva y entre otras cosas. Pero si nosotros somos objetivos, el escenario de este proceso electoral no es un escenario previsto. No está en ese top 3 de escenarios que hubiésemos diseñado los analistas. Pensábamos primeramente en un escenario sumamente cerrado. Nosotros habíamos hecho un cálculo que podía ser entre 4, máximo 8% la diferencia, pero manejándola en 4. Pensábamos un escenario tan cerrado entre los dos partidos que incluso sugerimos en algún momento que había que iniciar los diálogos políticos desde ya para evitarnos una crisis. Yo creo que este proceso nos deja 3 aprendizajes importantes, más allá de que esta crisis política para mí sí se solventa, Raúl. Para mí la fractura del golpe de Estado es una fractura que vamos a arrastrar, por lo menos las generaciones, ya que doña Julieta hacía menciones generacionales, las generaciones que vivimos el golpe de Estado, esas generaciones vamos a recordar el golpe de Estado como un momento donde violentaron nuestros derechos institucionales. Y esa va a ser una cicatriz que vamos a llevar estas generaciones, así como las anteriores trajeron estos temas militares, los golpes, los gobiernos militares, entre otras cosas. Pero yo sí creo que este proceso al final pone fin o calma relativa a una crisis política por 3 factores importantes. Primero, esa votación masiva. Es algo que no habíamos visto. Y yo creo que esto no se puede titular de ninguna otra forma más que una cátedra cívica por parte del pueblo hondureño. Yo creo que los hondureños han dado una muestra clara de que si no se encuentran mecanismos en el mediano y largo plazo para solventar sus necesidades, están dispuestos a cambiar todo el sistema. Y si lo vemos electoralmente, el Partido Nacional está perdiendo la presidencia, el Partido Nacional está perdiendo las alcaldías importantes y está reduciendo significativamente el número de diputados en el Congreso Nacional. Nuestras proyecciones iniciales eran que el Partido Nacional podía tener entre 50 y 55 diputados. Ahora se perfila que puedan ser 40, 42 diputados. El pueblo hondureño definitivamente puede mostrar su fuerza e inconformidad en el voto, y yo quiero resaltar eso porque al final los hondureños hemos entendido de que la única forma son los procesos electorales y las líneas democráticas. Creo que ese, Raúl, es como el primer tema a resaltar. Segundo, que esto data también del esfuerzo que hemos hecho desde el Instituto Holandés en los últimos 2 años, que le hemos apostado a la institucionalidad, que le hemos apostado a la construcción de organismos electorales que realmente puedan ser la diferencia, tanto desde el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, que veremos accionar en los próximos días, y la misma Unidad de Política Limpia. Nosotros creemos que ese es el camino, instituciones sólidas. Y lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral contra todos los pronósticos, yo creo que nadie esperaba lo que el Consejo Nacional Electoral hizo. Primero, todo el mundo dudó en el sistema de transmisión. Una vez que se contrató el sistema de transmisión, se empezó a atacar a las empresas, que las empresas no iban a cumplir. La última semana se les estaba desprestigiando bastante. Se les atacó exageradamente. Es cierto. Bueno, hubo campañas montadas de eso, de desprestigio, a cómo iban a transmitir, que no servía. Bueno, hubieron campañas de desprestigio hasta el asesor costarricense que estaba liderando el proceso. Recuerda que se le sacaron un juicio que había tenido en Costa Rica y que había salido inocente, pero que él se había prestado para que algunas empresas ganaran. Es cierto, no salió perfecto, porque en el ínterin administrativo las empresas encargadas del hardware
tuvieron problemas, no llegaban las impresoras, no llegaban los escáneres, los lectores biométricos llegaron todos la semana de las elecciones. Es decir, sí hubieron cuestiones que, si lo vemos desde una perspectiva de decisiones externas, afectó al Consejo. Ley tardía, presupuesto tardío. Entonces, claro, eso puso al Consejo en la lucha contra el tiempo. Y aunque en la última semana se intenta desprestigiar el sistema de transmisión, este sistema de transmisión fue un éxito. Sí. Un éxito total, al punto que hoy nadie puede rebatir los datos que están ahí. ¿Por qué hubo un éxito? Porque mucha gente también tenía algún temor de que pasara algo similar al 2017. Incluso nosotros, que apoyamos ese proceso con capacitaciones, en la última semana desde el NIM promovimos la capacitación de 2.000 miembros de juntas receptoras de votos en el uso del sistema. Promovimos la capacitación de más de 9.000 miembros de juntas receptoras en línea. Es decir, había un esfuerzo que salió del simulacro, donde los miembros de las juntas no podían hacer las conexiones. Se hicieron esfuerzos de último momento, pero ahí está el resultado. Y yo creo que no solo es el logro de los 3 consejeros per se. Claro, hay 2 consejeras que asumen la responsabilidad con gallardía, pero también hay un equipo debajo de ellos que ha trabajado 30 horas al día, Raúl. O sea, yo estaba hablando con el equipo técnico del CNE ayer y no duermen desde el sábado. Se han trabajado permanentemente. Entonces yo creo que al final ese esfuerzo institucional del Consejo Nacional Electoral, de su equipo, permitió que hoy esta segunda variable, que se beneficia mucho de la primera, es decir, esa votación masiva ayuda mucho al Consejo Electoral a salir avante. Y esto hay que ser honesto. No solamente es que el sistema funcionó. Si hubiéramos tenido poco dato porque hubo poca votación, ese primer dato de tendencia hubiera sido un problema. Sí. Entonces creo que eso empujó mucho el proceso. Y una tercera variable que creo que es importante es que, a pesar de que todos los partidos, o por lo menos los 2 con posibilidad de ganar, se estaban declarando ganadores aún sin dato, hoy la sensación de conflictividad de quien va perdiendo es muy nula. O sea, ya David Chávez ha salido a reconocer la alcaldía de Tegucigalpa, Calidonio salió a reconocer la alcaldía de San Pedro Sula. Entonces yo creo que ahora lo que queda es que el presidenciable Asfura reconozca que ese dato, o sea, darle vuelta a ese dato no es fácil. Es casi imposible que a estas alturas, con el 52% de las actas, hay 20 puntos por delante, que son más de 380.000 votos. Entonces yo creo que ya la sensación de conflictividad es inexistente. La gente está contenta, Raúl. La gente siente que ha actuado, y yo creo que ahora lo que nos queda es esperar que este gobierno, ya viendo las perspectivas para adelante, que este nuevo gobierno pueda primero subsanar el dolor social. La gente se ha sentido abandonada por su gobierno, la gente se ha sentido abandonada por sus autoridades, por sus alcaldías. La gente necesita que su liderazgo político pueda de alguna manera retomar ese interés hacia las grandes masas, y yo creo que ese es el gran reto, más allá de una política económica que hay que definirla, porque Honduras es un país altamente endeudado y un país que no está recogiendo tributos, entre muchos temas fiscales, entre muchos temas políticos. Yo creo que lo primero que este gobierno debe empujar es un encuentro con la sociedad. El pueblo hondureño se expresó, ahora el pueblo hondureño quiere ser parte, y yo creo que eso será importante. Voy a hacer una pausa para seguir platicando con la doctora Julieta Castellanos y con el abogado Luis León. Antes quiero reconocer algo de Ricardo Romero de Levo de Honduras. Y Ricardo, siempre que me daba las encuestas, decía que ganaba por 9 puntos doña Xiomara, siempre. Y una vez me dijo, Raúl, creo que hasta por 15. Pues con esos datos y otros, y yo todos los años, siempre que hay elecciones, hablo con el pueblo. Entonces aquí cambian vigilantes, y en otros lugares donde voy y le pregunté. Entonces una vez le pregunté a 4. Entonces me quedaron viendo y uno me dijo por Yanni. Entonces le dije, pero vos no me digas lo que yo quiero oír. Le digo, vos decime por quién. Entonces saltó otro. Me dijo, no, Xiomara. Y el otro, Xiomara. Y el que me había dicho por Yanni también dijo Xiomara. Y bueno, con los compañeros aquí me decían que les diera el número de la loto el domingo, porque mire cómo se ríe Evo. Cada vez que voy a las elecciones les digo cómo vamos a quedar y lo que va a pasar, por mi experiencia en el deporte, que fui comentarista. Y en la política tengo alguna experiencia, y sí, yo miraba el rechazo de la gente, y también la pensé lo de David Chávez. Una semana en política
y una entrevista en un momento complica la cosa. Sí. Me acuerdo una vez que el abogado Ramos Soto también dijo que el doctor Reina dormía, vivía en la casa de la suegra. Yo transmití entrevistas desde Los Ángeles, en California, y se armó el primer macaneo, y al final, y ya vamos a hablar de eso, la campaña de 1994 se repitió impresionantemente en el 2021, hablando de comunismo. Antes de continuar con el programa, lamentablemente tengo que informar que hay una masacre en Las Tejeras. Esto es en Lepaera, Lempira. Donaldo, adelante. Donaldo Rodríguez. Buenos días, licenciado Raúl, y buenos días a todos los televidentes de la entrevista. Efectivamente, se ha dado un hecho lamentable en el sector de Las Tejeras, en el municipio de Lepaera, Lempira, donde han fallecido 3 personas. Ellas respondían al nombre de Germán Ramírez, Giovanni Vázquez y Elvin Ramírez. Hasta el momento la hipótesis que se maneja es que fue debido a una discusión política entre varias personas, donde resultaron fallecidas estos 3. También se está manifestando que como hubo cambio en el municipio de Lepaera, Lempira, por muchos años el alcalde fue del Partido Nacional, ahora ganó el Partido Libre en el lugar, y esto pues celebraban, todavía ayer celebraban el triunfo del Partido Libertad y Refundación, y provocó que después de la celebración se diera una discusión donde han fallecido estas 3 personas. Es un informe preliminar que manejamos, licenciado, debido a que la comunidad de Las Tejeras es un poquito retirado del casco urbano de Lepaera, Lempira, pero estaremos recabando más información para los espacios de 11 Noticias y poderle dar completa la información a todos los televidentes de Canal 11. Este es el informe, licenciado, del occidente del país. Retorno con usted a la entrevista. En Las Tejeras, Lepaera, Lempira, 3 muertos ha reportado lamentablemente Donaldo Rodríguez. Estaremos ampliando en los siguientes noticieros de Canal 11. Sobre lo que me decía del Partido Nacional y lo que viene, ¿qué ampliar? Porque también de ahí vamos al Partido Liberal y de ahí vamos al Libre. Sí. Bueno, quiero ver un dato de estas elecciones que es importante, porque he visto que a veces el sobreentusiasmo hace olvidar los datos anteriores. Dice, las elecciones más votadas. Porcentualmente no es así. Porcentualmente no. Tal vez llega a ser la 5ª más votada, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos 81.3 en 1980. Sí. Luego 78.5 en 1981, que fue para elecciones generales. 84.1 en 1985, que son las más altas que se ha registrado. El nivel más bajo de abstencionismo fue el 16%. En 1989, 76%. En 1993, 64%, fue la más baja hasta ese momento. Periodo, sí. Y luego se elevó al 72% en 1997, que es la elección donde ganó el presidente Carlos Flores. De ahí habíamos tenido bajo el 60, bajo el 70 y bajo el 60. Estas ya están en el 70, ¿verdad? Entonces pueden llegar al porcentaje de 1997 en términos porcentuales, que es la correcta comparación. Porque aun cuando ahora puede ser más votantes a nivel absoluto, estaríamos a nivel porcentual probablemente en la quinta elección más votada desde 1980. ¿Verdad? Por otro lado, el Partido Nacional. ¿Usted me preguntaba por el Partido Liberal? Sí. Sí. Yo siento que el Partido Liberal va a una muerte por inanición. ¿Verdad? Muerte, a una desaparición, ¿verdad? Si no hay cambios. O sea, la variable es qué va a hacer el Partido Liberal para volver a traer este voto. Solo déjeme, le interrumpo un poquito. Márquenme eso, el Partido Liberal va a una muerte si no hay cambios. Si no hay cambios. Va a una muerte por inanición si no hay cambios en la doctrina política y en la propuesta política.
porque el Partido Liberal estuvo creciendo desde 1980 hasta 1997. Hasta 1997 el partido creció. De 1997 a la fecha ha ido, en cada elección ha ido disminuyendo. Pero el Partido Liberal se conformó primero con ganar, pero sin trabajar las bases liberales. Y luego se fue conformando en los últimos años de acompañante del Partido Nacional. Entonces, esta actitud de acompañante del Partido Nacional, las nuevas generaciones también que están votando, así lo van a recordar. Así como van a recordar al Partido Nacional por las sedes, por la corrupción, porque como dice digamos, el abogado digamos, León, sí hubo cosas importantes que hay que rescatar. Yo creo que el tema de la seguridad en este primer periodo de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández fue importante. Bueno. Estaba en 86 la muerte por cada 100.000 homicidios. Es más, hay que recordar que el presidente Zelaya recibió la tasa de homicidios en 32% y la entregó en 70%. Se le duplicó en el periodo. Y vamos a estar pendientes de ver esa tasa de homicidio, porque en aquel momento no se le dio importancia al tema. Porque el golpe olvidó todo el tema de seguridad. Porque la gente estaba con la consulta y con todo aquello, y el observatorio, afortunadamente, comenzó a trabajar desde el año 2005. Sí, pero antes de entrar a Libre, sígame hablando del Partido Liberal. Bueno, sí, porque estaba destacando que, porque no es justo también recordar solo lo negativo, entre ellas la seguridad, porque es un tema que fue importante en este primer gobierno, pero el Partido Liberal va a ser recordado por las nuevas generaciones de votantes como el partido que acompañó al Partido Nacional en este gobierno. Entonces, yo les planteaba en el segmento anterior, nosotros crecimos, yo empecé, digamos, a ejercer, digamos, el sufragio a los 26 años. A los 26 años. Y tenía el recuerdo... ¿Por qué no votó a los 18? Porque no hubo elecciones. O sea, yo cumplí 18 años en 1972. En gobiernos militares. En gobiernos militares. Entonces yo tuve una generación 10 años más que no hubo elecciones en el país. Chafas, cachurecos. Sí, claro. Entonces mi primer ejercicio ciudadano de ejercer el sufragio fue en 1980 y he estado en todos los ejercicios ciudadanos de elecciones, ¿verdad? Cuando en 1980 yo tenía 26 años. Entonces en ese momento es la primera vez que ejerzo el sufragio, ¿verdad? Y bueno, crecí. El primer recuerdo que tengo es la campaña electoral de 1963. Es el primer, tenía 9 años. ¿El pajarito? Sí, cuando Rodas Alvarado. Entonces, y el golpe, y el golpe de 1900. Entonces, crecimos con esa imagen nosotros, y esa es la imagen que va a crecer la generación, recordando a los nacionalistas de estos últimos gobiernos y a los liberales acompañando. Entonces, si el Partido Liberal va a seguir en esa política, en esa decisión estratégica de ser el acompañamiento del sector conservador, pues entonces, ¿para qué votar por el Partido Liberal si es tan conservador como el conservador? O sea, si es tan conservador como el Partido Conservador y además no va a estar en el poder, entonces votemos por el Partido Conservador que esté en el poder. Y eso es lo que ha pasado. O sea, si vamos a votar por los diputados que son iguales a los otros, pero que además no están en el poder, entonces votemos por los que están en el poder. Porque además algún beneficio tengo, ¿verdad?, estando en el poder. Pero además, digamos, el partido, yo siento que los políticos a nivel general perdieron la doctrina política y se convirtieron en operadores políticos.
Cuando digo operadores políticos, estoy refiriendo al que negocia, al que gestiona un convenio, al que gestiona un trámite, al que consigue un subsidio. Todos hacen lo mismo. ¿Quién piensa políticamente? O sea, ¿quién está pensando en el país políticamente? Los políticos, no. Nosotros no vemos en los políticos, en los que activan la política, no vemos esos pensadores políticos. Yo creo que el país perdió a los pensadores políticos que hacen política. Hay pensadores políticos fuera de la política partidaria. Para el caso, yo creo que de los últimos pensadores políticos importantes en el Partido Nacional, don Manuel Acosta Bonilla. Era un referente de pensamiento político. Y no fue realmente un funcionario permanente, ¿verdad? Pero era un miembro reconocido de un partido conservador, pero era un pensador de la política. En el partido, digamos, liberal, yo creo que esto se termina con el grupo, con la cúpula del grupo M-Líder, donde ahí teníamos pensamiento político, teníamos dogma política, sí, teníamos el dogma. Vaya, cuando nosotros fuimos a Costa Rica a estudiar, que los años 70, yo recuerdo que allá lo reconocían como pensadores políticos. O sea, digamos, hablar de los Reina era hablar de la gente de pensamiento político en el país. Eso se ha perdido, y lo que el Partido Liberal tiene son operadores políticos, negociadores políticos, los operadores de la política en ambos partidos. Entonces, y pareciera que son negociaciones a veces bastante opacas, bastante oscuras, otras que salen más, pero hay un concepto de que dentro del Partido Liberal hay un grupo que es el que domina el partido, el grupo hegemónico del partido, que es el que hace de operadores políticos, pero entendido la política como la negociación, como la repartición, como la componenda para tener el control de las instituciones. La cuota de poder. Sí. La cuota de poder. Sí. A eso me refiero con operadores políticos. Pero ¿para qué tener el poder? O sea, ese es el otro punto. Para protegerse, para negociar. Mire, ¿cómo podemos justificar a un Tribunal Superior de Cuentas que ha sido del bipartidismo y tenemos funcionarios que están encausados porque tienen 300 millones, 800 millones? ¿De dónde salió eso? O sea, ¿dónde estuvo el Tribunal de Cuentas en estos años? ¿Quién dirigió el Tribunal de Cuentas? Ah, el bipartidismo lo ha tenido. El bipartidismo lo ha tenido para protegerse. Y esto último, la oposición en su conjunto no tuvo la fuerza suficiente para frenar al partido de gobierno, para ponerle el stock. Porque el partido, digamos, de gobierno se alió con otros y también los arrastró. Mire estos resultados, porque el Partido Nacional no solamente tiene un fracaso rotundo, arrastra a la DC, arrastra a la UD. A la UD. Se la llevó. Sí. O sea, el daño del partido no solamente es a sí mismo, sino que desde el 2009 arrastra a la UD, arrastra a la DC. Pero estos partidos, el oportunismo y el cálculo de estar cerca del poder, se les olvida que a ellos quien vota por ellos es un voto independiente. Es un voto como el mío, probablemente como de otros, no, y como de otros, obviamente, ¿verdad? Pero si yo voy a votar por un diputado de la DC o de la UD, es para que haga las cosas diferentes. Si yo voy a votar por la DC o la UD para que haga igual las cosas, entonces, ¿para qué? A mí la democracia cristiana me caía bien en aquellos tiempos de Efraín Díaz. No, es que Efraín Díaz fue el diputado. O sea, era la voz de los que pensábamos diferentes de aquellos congresos. Y Pino era esa opción también. Y Pino era esa opción. Sí.
Entonces, Todavía yo creo... cuando estaba Marco, perdón que los interrumpa, Marco Orlando Iriarte de candidato Sí. No, es que... y Olman Valladares. Es que se perdió, vamos a lo Olman mismo, Valladares. o sea, vamos a lo mismo, se pierde la generación de los pensadores políticos y quedan los operadores políticos viendo la negociación, viendo el negocio, viendo el poder, la distribución, la prebenda. Eso es lo que queda, eso queda de la DC y eso queda de la UD. Entonces, el Partido Nacional, de manera pragmática, el pragmatismo de unos y otros lo lleva a juntarse con los pequeños, porque estos pequeños eran presa fácil. Mire cómo quedó Alianza de Partidos Hondureña, sin nada. Se los arrastró a todos, se los llevó. Fue un ciclón, o sea, el ciclón azul. Como el Motagua. No quiero entrar yo a pelearme con los del Motagua. Ya me alegró, dije yo. No. Vamos a hablar del equipo. O sea, no Pero quiero hablar dígame del algo Motagua. que Pero esta derrota del Partido Nacional es la derrota de Alianza Patriótica, es la derrota de la UD, es la derrota del Partido Demócrata Cristiano, porque los arrastró a todos. Los arrastró a todos. O sea, los arrastró a todos. Porque además la gente percibe, y este es otro de los temas, que entre estos partidos pequeños hay algunos que pueden tener doctrina, pero que el pragmatismo llevó a que la perdieran. Pero hay otros partidos sin doctrina, que son nada más empresas mercantiles. Entonces, estas son empresas mercantiles que el partido además las fomenta. ¿Y por qué digo que no quiero quedar como que estoy culpando de todo el partido? ¿Por qué digo que las fomenta? Porque cuando van a la corte a un amparo, que no merecían. se las resuelven. Y la corte ya sabemos cómo está compuesta, ¿verdad? Entonces, ahí hubo una decisión política, no una decisión jurídica. Una decisión política para dividir a la oposición, porque en la lógica del Partido Nacional, dividiendo la oposición, ellos controlaban el sector conservador. Entonces, lo que no calcularon es que este ciclo se iba a agotar. En la medida que la gente va viendo, yo, ¿por qué voy a votar por la DC? Yo voté por la DC en la elección anterior y quedó el diputado Felicito Ávila. Y yo se lo he dicho públicamente y lo voy a repetir. Cuando él preside la comisión que saca la Maxi, porque él la preside, digo, nunca más. Porque yo nunca más, porque yo no voté para, o sea, yo elegí a un diputado dentro de mis 23 para que hiciera la diferencia. Para que fuera diferente, sí. Pero si vas a comportarse como los nacionalistas, entonces, no más, nunca más. Porque mi voto no es para mantener el statu quo. O sea, mi voto es para que hagan las cosas diferentes. Entonces, y creo que es la lógica de muchos que votamos independiente. Entonces, a la hora en esta elección, ¿y por qué vamos a votar por estos partidos que hacen igual las cosas que el mayor? Mejor vámonos a los mayores y dejemos a los demás por fuera. Mejor probemos con los nuevos, ¿verdad? Tal vez los nuevos no nos sentimos defraudados. ¿Qué se debe hacer con estos partidos? El señor Milton Benítez es el que más saca en este momento. Y no es partido. Sí, es una candidatura independiente, sí. ¿no? Mire, yo tal vez la radiografía, porque esta es una radiografía profunda que nos da doña Julieta, yo quiero validarla. Nosotros trabajamos con 9 de los 14 partidos políticos legalmente inscritos y los otros 5 con los que no trabajamos es porque solo se activan en procesos electorales. Durante el demás tiempo no tienen ni siquiera una sede o ni hay un líder con quien hablar. Y una de las cosas que nosotros hemos identificado dentro de los estudios que hemos hecho a los partidos, dentro de las líneas de trabajo que hemos promovido, es justo eso. No existe formación política, existe formación de activistas, organización de jóvenes, de mujeres para hacer activismo político. ¿Qué nos han dicho muchos líderes
regionales o departamentales o municipales. Es que yo con el partido no tengo ninguna comunicación excepto cuando me llaman, que vienen para acá y quieren que le tengamos 100 personas. Es decir, hace falta toda una formación política cívica que en descargo de los partidos, aunque ellos deberían ser los responsables de hacerlo, no contamos en Honduras. Nuestro propio sistema educativo no nos infunde el civismo como parte de nuestro día a día, no nos infunde la formación, por lo menos de entendimiento de país que deberíamos tener. Yo creo que yo soy de las últimas generaciones que tuvieron cívica, que hacíamos ejercicios de votaciones en el colegio donde había que ser presidente del curso. Es decir, toda esa parte formativa se perdió. Y quienes debieron asumir lo que eran los partidos políticos... Pero para empezar no había ni clases en esto. Bueno, y en este ni clases hay. Es decir, todo el sistema educativo formal ni funciona, y lo que funciona no genera esto en las nuevas generaciones. Los partidos políticos que deben asumir la formación política no están formando políticamente, ni siquiera ideológicamente. Porque si usted habla con las nuevas militancias de los partidos mayoritarios, no conocen la ideología del partido. Por ejemplo, los libres saben que son de izquierda, los nacionales saben que son de derecha, y no digo todos, pero la gran generalidad de las bases es que no conocen la ideología de su partido. Hay un desconocimiento interno dentro de la misma militancia sobre qué son sus partidos, cómo funcionan, cuáles son sus estatutos, cómo pueden ellos participar. Para nosotros es preocupante cuando nos dicen, mire, yo tengo 20 años de trabajar para mi partido, y voy a citar un ejemplo, yo no me explico cómo que Elvin Aguirre llega a ser el consejero cuando yo tengo más trayectoria dentro del partido. Es decir, hay una falta de coordinación institucional, y esto lo digo en todos los partidos, que no le permite a los partidos consolidarse. Entonces, como lo dijo el Eric en su último estudio, 7 de cada 10 hondureños ya no sienten conexión con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el partido político lo único que quiere es activismo y no quiere formación política. Y la ciudadanía, los pocos interesados en política, lo que quieren es entender cómo funciona la construcción política del país. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio que se llama la Escuela de Formación para la Democracia, que es un ejercicio que hacemos desde el Instituto Holandés en los 22 países que tenemos presencia. Es un espacio multipartidario, donde llevamos líderes de los partidos políticos, construimos espacios de diálogo y empezamos a formar políticas públicas desde una perspectiva multipartidista. ¿Qué nos dicen a nosotros? Yo no sé qué es una política pública. Hablamos mucho de políticas públicas, y esos conceptos básicos que como sociedad deberíamos tener, o los miembros de partidos políticos deberían conocer, no los conocen. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí el problema a solventar por parte de los partidos políticos es la construcción política, Raúl. Yo lo he dicho mucho. Antes, un diputado, y doña Julieta vendrá estudiando esto desde mucho antes, eran los grandes padres de la patria. Ese era un puesto de mucho respeto, Raúl, el diputado. O sea, cuando usted hablaba del diputado, hablaba de la jerarquía política del país. Hoy es un puesto donde los partidos políticos hacen activismo en el Congreso Nacional de la República. Entonces, el costo para el pueblo hondureño de pagar 128 diputados para que hagan activismo partidario y no tomen decisiones colegiadas es muy alto. Yo creo que Honduras, y lo dije el domingo, Raúl, y creo que esa debería ser la ruta, debe transitar por la reforma política. Honduras debe reconstruir su sistema político de tal manera que sepamos realmente qué es lo que vamos a hacer políticamente, porque si la perspectiva es que el Partido Liberal va a su muerte sine qua non, el Partido Nacional viene en un desgaste de 12 años, y que este proceso electoral que lo saca de los mayores espacios de poder le va a generar una dificultad para poder competir efectivamente en 2025 sin recursos y sin muchas cosas. La pregunta es, ¿qué nos queda entonces? Bueno, nos queda también qué van a hacer con la DC, con Vamos, FAPER, PAC, UD, que no sacaron Tienen nada. que aplicar la ley. O sea, No, tiene que cerrar todos esos tiene partidos. que haber una legislación realmente que sea consecuente. Pero estamos en Honduras, y usted lo dijo hace poco, y yo no estuve de acuerdo, que la vez pasada, en el 2017, no sacan los votos que dice la ley, y la Corte vino y lo volvió a dar vida. Para eso. Mire, si vamos a libre, porque esto nos lleva a ver el futuro, ya entró al futuro, al futuro, digamos, el amigo León. Si vemos esto, es importante
que Libre gane con fortaleza, porque Libre hizo muchas ofertas. ¿Por qué gana Libre? Libre gana porque es mayoría su militancia. ¿Por qué ganó Libre? Mire, nosotros tenemos un dato del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad del voto duro de cada partido, que fue una encuesta a 3.000 ciudadanos que nosotros tuvimos, y el voto duro partidario no pasa el 15%. Pero obviamente Libre en este momento recibe el beneficio de muchas cosas. Recibe el beneficio de la persistencia que tuvo por estos años. Recibe el beneficio de un gobierno desgastado completamente, pero un gobierno que hizo todo para perder, y sobre todo el último tiempo. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional, digamos, él apostaba a la prebenda económica y al clientelismo. Y es más, hubo un video que circuló del señor Evaldía donde releva eso, ¿verdad? No, a la gente no le importa, a la gente le importa tener la bolsa, ¿verdad? Sí. A sus partidarios sí, pero si hay algo que nos sentimos realmente orgullosos es de la dignidad rescatada en este proceso electoral. Entonces, el Partido Libre se beneficia de ese desgaste, pero es que era increíble, como de los hechos que ya anunciamos, que el partido hace en el Congreso en los últimos 6 meses. Parecía que estaban convencidos que se iban y estaban legislando para protegerse. Entonces, es más, uno que hace análisis pensaba, es tanto lo que tienen que proteger que no les importa perder el costo de perder. Porque dada que estaba tan dividida la oposición, era claro que ellos tenían la preferencia por la división de la oposición. Entonces, el Partido Libre se beneficia de eso. El Partido Libre se beneficia de una alianza con uno. Porque lo que aporta la alianza a uno es un poco más de equilibrio frente a aquella visión más radical que se tenía de Libre, de los más radicales de Libre. Entonces, cuando entra uno a la alianza, pone en el otro lado de la pero más por el lado empresarial, más el lado de Barquero, de Dori Gutiérrez, en uno. Digamos, yo creo que no es tanto la figura solo de Salvador, sino entre el sector independiente como nosotros, la llegada y los que hacemos análisis más de mirada larga, no solamente de personas, ¿verdad? Lo que vemos cuando entra uno a la alianza es el que uno pone en el otro lado de la balanza un poco más de equilibrio con sus diputados, con otras... El liderazgo regional, gente muy confiable en sus comunidades. Sí, en sus comunidades, o sea, no solamente la figura del señor Narrala. Porque digamos, tampoco mirábamos, y creo que es correcto, ver que el millón más los otros tantos era igual a tantos si se unían. No era porque la gente no es autómata. La gente, su voto es de él, ¿verdad? Entonces, y el voto decide por quién, ¿verdad? Pero no es que si se unen la gente se va a ir toda, pero sí ayudó, obviamente ayudó. Y yo creo que ayudó más las últimas semanas. Digamos, ayudó una campaña anticomunista, ¿verdad? Cuando en realidad la gente radical de Libre que puede tener formación comunista no es la mayoría, ¿verdad? No. Si la mayoría vienen del Partido Liberal. La mayoría es el Movimiento 26. Por la nueva presidenta y el coordinador general, liberales. No, y la mayoría de Libre es el movimiento oficialista de Libre que es del presidente Zelaya, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los más radicales de Libre son minorías, claro, tienen una voz potente. Y esta voz potente de estas minorías en Libre es la que asusta a otra gente, o la que le distancia a gente a Libre. Pero yo creo que la alianza le suma un poco de confianza. Bueno, y si votamos por los diputados del partido, del PCH, y se configura esto, entonces, Libre se beneficia de todas estas, de todo este escenario que es importante,
Y creo que también el propio Libre se da cuenta que tiene que dar un paso atrás en algunas cosas sí, que había planteado. Si Libre no da ese paso atrás, como cuando el presidente Zelaya dice no hay tiempo para una constituyente, aquí a la gente le asusta una constituyente, y yo no sé por qué, ¿verdad? O sea, yo no tengo por qué temerle, pero hay gente que sí. Entonces, hay unos que le tiemblan a eso. Le tienen horror, ¿verdad? Y que creen que vamos a vivir con una constitución que se hizo de 40 años porque nada cambia. No es así. Mire, hasta el virus cambia. Hasta el SARS-CoV-2. Y ya estamos en problemas. Ayer Biden anunciando que eso es el nuevo virus peligrosísimo. Sí, entonces, pero quieren que la sociedad sea pétrea, ¿verdad? Y que la familia, y que el concepto de familia es pétrea. No, miren, la familia ya cambió. La evolución de la sociedad. Y cambió, nos guste o no, cambió, ¿verdad? Cambió, entonces, y yo digo, ¿por qué se preocupan por gente adulta que trata de hacer su vida de manera armónica y feliz? ¿Por qué hay esa invasión? ¿Por qué hay esa invasión a la vida y a la intimidad? ¿Verdad? ¿Y por qué hay esa hipocresía de saber y hacernos los locos frente a otras cosas que son más dañinas? Entonces, en ese sentido, están con ese... Mire, yo solo recuerdo cuando los jóvenes pusieron la manta allá en la universidad, que yo tenía como un año en el cargo, año y medio en el cargo, ¿verdad? Y yo empecé a ver qué hacían las universidades frente a las comunidades LGTBI. ¿Y sabe qué me encontré? Universidades confesionales en Estados Unidos abordan los temas con una normalidad. Entonces, y aquí realmente se sataniza todo. Mire, la iglesia misma tiene que abrirse y ser más humana. Y ser humana. Entonces, y que los políticos estén haciendo miedo a todo. Mire, la gente rechaza, los jóvenes conviven con sus amigos de diferentes preferencias sexuales y no le ven esos miedos que los adultos quieren imponerle. O sea, los jóvenes son mucho más abiertos, mucho más tolerantes. Entonces, es ir contra lo que está pasando en el mundo. Me llega esa señora con ese pensamiento tan liberal y aterrizado en la realidad de la sociedad. Reacciones de la gente. Sí, entonces es que la sociedad es así, la vida es así. Entonces, mire, cuando yo fui a recibir mi doctorado honoris causa a Trinity College, que es una universidad confesional, yo me encuentro con una sala de eventos culturales y con eventos de la comunidad LGTBI en Trinity College. Es que este es el mundo, este es el siglo XXI. Entonces, aquí quieren que vivamos con la mentalidad del siglo XIX todavía, ¿verdad? De los 70. Digamos, en algunas cosas, ¿verdad? Entonces... No queremos evolucionar como sociedad. No sé qué evolucionar. Entonces, en ese sentido, digamos, Libre hace esa concesión de dar un paso atrás en esos temas y creo que ayudó. Entonces, yo creo que hubo varias cosas que ayudaron desde el propio Libre y desde otros que le aportaron. Pero es importante también que Libre entienda por qué ganó. O sea, Libre gana porque hay un rechazo a la gestión del Partido Nacional. Y eso debe tenerlo con todo respeto, porque ellos van a saber cómo hacen sus cosas. Pero si ellos hacen un gobierno parecido a los estilos estos, luego van a perder el encanto. Ese encanto que están provocando, pero además con la desventaja o con lo positivo, como se quiera leer, que Libre no es un partido con la verticalidad del Partido Nacional. Y sí le pueden salir rápidamente reclamos internos. Pero para mí es importante que Libre gane con fuerza. O sea, para mí es importante que Libre gane bien y gane con buen resultado. ¿Por qué? Porque ha hecho muchas promesas importantes.
Y si tiene fortaleza parlamentaria, no va a tener excusa para decir no me apoyaron. No puedo hacer cambios. No puedo hacer cambios. A ver, en ese punto Eso hay legitimidad. Para mí eso es Sí, importante. sí, sí. O sea, digamos, el poder es el poder absoluto, como se dice corrientemente, absorbe, digamos, corrompe. Corrompe. Pero en este momento, que son 4 años, no queremos estar oyendo, no podemos hacerlo, no podemos hacer esto porque no tenemos apoyo. La no oposición tenemos no apoyo. nos deja. No Sí, nos sí, deja, no. Libre está ganando con un buen margen y eso es bueno. En la idea de ambos, Eso es bueno porque Sí. no va a tener excusa para no revertir las sedes, no va a tener excusa para no revertir el Código Penal, no va a tener excusa para no revertir aquellos temas que requieren mayoría simple. y que doña Xiomara también prometió hacerlo. Sí, no, a eso me refiero. Según la proyección. Es que son las promesas, Exacto. ¿verdad? Y según la proyección, van a ser casi 70 diputados de oposición. Lo que significa que 70 diputados. de oposición, entre Libres, Salvador de Honduras. No, entonces 70 oficialistas. Para lo que viene. Sí. Ah, bueno, ahora sí, de acuerdo, ahora oficialista. Es decir, echarle vuelta atrás a las sedes no debería ser algo difícil. Y yo creo que el Libre logró conjugar un discurso opositor a esa campaña de comunismo. A mí me sorprendió, en este programa yo vi líderes de Libre decir, si es que el comunismo no existe. O sea, el socialismo, eso ya pasó de moda. Lograron de alguna manera con su discurso quitar ese miedo, que como dice doña Julieta, pero a mí me parece que ya en este punto este gobierno cuenta con legitimidad y eso será importante. ¿Qué problema teníamos en gobierno 2017? Ganó con el 32% de los votos válidos. Así es. Pero si metíamos ese 32% en el padrón electoral, ganaron con el 16% de los hondureños habilitados a votar. Por eso la ingobernanza para este gobierno fue sumamente compleja, no la podían sortear. Sin embargo, hoy tiene una presidenta que está ganando con el 53% de los votos válidos, lo que significa que ese concepto de la mitad más uno democrático se ha aplicado en este proceso electoral. Yo creería que Libre debe hacer un gobierno lento, de no correr, para no tropezarse. A ver, Libre va a encontrar una papa caliente ahí. Tampoco es que va a encontrar las grandes posibilidades para hacer grandes reformas inmediatas. Sí, o sea, las condiciones... Las condiciones del país son difíciles. Son Sí, difíciles, las condiciones muy en las que difíciles. asume el país y las condiciones en las que asume las finanzas del Estado, Difíciles. va a ser muy difícil que puedan hacer un cambio en el primer semestre. Pero abogado, mire, la gente entiende cuando hay dificultad y hay honradez. Exacto. Tiene paz, espera. Exacto. ¿Sabe que la gente no entiende? Cuando hay escasez y hay corrupción. ¿Cómo es que compramos esto con tantos dineros y no nos pueden Claro, ayudar? o sea, digamos, si la gente está hablando, mire que no podemos hacer esto porque no hay dinero, porque nos dejaron mal el gobierno, que no sé cuánto. Pero se da cuenta de los derroches, de los excesos. Ah, sí. Sí, Mire, la gente eso no lo perdona. sí. Pero la gente es capaz de, si a usted le dicen, mire, no hay, pero de lo que hay se va a administrar bien. La gente entiende. Correcto. Mire, y la gente entendió tanto ahorita, que es de lo que yo más satisfecha me siento. Sí. La gente entendió tanto lo que había pasado, hizo la lectura correcta, que pese a toda la campaña, votó como votó. Sí. Porque entendió. ¿Entendió? Y ahí es donde creo que Libre debe hacer un gobierno lento, bien planificado. A ver, yo creo, y siempre he dicho que con la gama de problemas que tiene Honduras, solventarlos todos en 4 años, eso es tarea imposible. Doña Julieta administró una universidad que tiene 90,000 estudiantes y sabe que un cambio para un grupo poblacional significativo no puede llegar de la noche a la mañana. No llega. Solo 2 cosas. Aquí me dice el amigo Julio Raudales y un amigo del Partido Nacional también me manda un cuadro. Con 70 diputados, dice Julio, no logras revertir lo de las sedes. Además, hay que considerar que hay compromisos contractuales que requerían
negociación directa con propietarios de inversiones. Hay que recordar que la Corte seguirá controlada por el Partido Nacional hasta el 2023. Eso lo sabían igual los que la políticos, Fiscalía. Eso lo sabían los políticos cuando hicieron la promesa, ¿verdad? Ellos sabían las leyes. Así que yo desde fuera no tengo por qué justificar lo que no se puede hacer. Los políticos sabían y saben de leyes perfectamente y ellos hicieron ofertas. Y es cierto, y miren este y ellos cuadro. hicieron ofertas, entonces Y la yo gente creo espera a mí que les no me cumplan. toca decir, Sí. digamos, a mí no me toca decir no se puede. Le toca decir a los que lo ofrecieron, ¿verdad? Poneme ese cuadro Y que mandé por para eso, que- por mire- eso es que a mí me interesa, por eso es que a mí me gustan Mire los esa proyección. resultados. Acércale por favor. Sí, no, sí. No, sí. Por libre Pero hasta hoy. pueden conseguir votos que los acompañen porque en el Partido Nacional inclusive pueden conseguir, digo yo, supuestamente va a ir nueva gente, ¿verdad? No, y las fuerzas de poder Y cambiaron. las fuerzas en el de Partido poder Nacional. cambiaron. Entonces, pero a mire, mí no me mire, corresponde sí, decir... Lo que usted, no es correcto, lo que repite eso. Es cierto, usted no prometió nada, usted está No, diciendo... o sea, yo no prometí nada, ¿verdad? ¿Y quién escribió? ¿Julio Raudales o quién? Julio Raudal. Sí, tampoco Julio prometió, ¿verdad? Sí. Entonces, si él no prometió, no sé por qué está justificando, ¿verdad? O sea, o por qué está adelantándose a decir no van a poder hacerlo. Pero si ¿verdad? esto quedara así, mire, si siguiera lo que has hablado aquí de maritajes liberales y Hay 42 y 63 21, votos, son 63. Y los otros tienen... Ahí y los otros tienen liberales- 64. los liberales- 64. 64. Y los liberales, si no se dan cuenta los liberales que tienen que hacer un cambio de rumbo, entonces van a la muerte. Oigan qué interesante esto. Ahí están iguales. 42 Partido Nacional Así es, sí. y 21 liberal suman 63. 52 de Libre y 12 de Salvador de Honduras 64. suman 64. Y ese DC va pero nacionalista. queda DC 1. Va nacionalista. Pero puede que no quede, me dicen, porque eso me decían ayer que podía moverse. Y él es felicito, supongo. Sí, No, no. No es feliz. No es otra persona. Pero me decían que inclusive que el partido... Carlos Raudales se llama. Sí, me decían que Libre puede subir en Tegucigalpa, uno más, que probablemente llegaba a 11, que el Partido Nacional podía subir uno más, y que, bueno, ahí está Wilmer. Entonces, no, yo le contesto a Julio Raudales que como yo no ofrecí, y entiendo que él tampoco, ¿verdad? Entonces, a mí no me corresponde decir lo que no pueden hacer, ¿verdad? Será ellos los que van a demostrar y hacer la lucha por hacerlo. Y si no pueden, la gente lo va a entender también. Pero yo ¿verdad? creo, doña Julieta, que con esos números, ahí tiene mitad y mitad. Entonces, con esos números, el discurso de Xiomara cobra vida. Donde Xiomara Castro dice, Claro. sentémonos, dialoguemos, Claro. lleguemos a acuerdos, juntos, y empujemos la carreta. Yo creo que este Congreso Nacional va a ser un congreso de mucha negociación política. Sí. Porque cualquier reforma o cualquier nueva ley necesita de cada lado. Y a mí me parece que esa idea de tener un gobierno de integración, un gobierno abierto al diálogo, a la construcción, va a ser fundamental. Porque el pueblo hondureño, yo sí creo que puede esperar, doña Julieta, y ahí estoy de acuerdo con usted, pero tampoco va a esperar a 2024. La gente necesita una respuesta allá. Yo creo que Libre tiene que gobernar lento, bien pensado, pero en ese paso, bien razonado, debe tener victorias tempranas. Si Libre no logra darle al pueblo hondureño una victoria temprana, ¿Qué es una victoria temprana? cumplir una de las promesas que puedan ser alcanzables de corto plazo. No sé si las sedes, no sé si el Código Penal, pero, por ejemplo, si Libre logra conjugar desde el Congreso Nacional la aprobación de una segunda MASI, por ejemplo, Sí. eso al pueblo hondureño le va a dar, Sí. este gobierno me va a Tiene cambiar que las buscar cosas. algo que pueda hacer sin el trauma de una lucha que fracase. Exacto. O sea, probablemente la sede vaya más a largo plazo, porque hay que, si no tienen los votos, no tienen ellos más la oposición, porque yo tendría la expectativa de que el Partido Liberal se dé cuenta que si sigue de aliado el Partido Nacional va a la muerte, ¿verdad? Entonces ahí se tendrían que unir Libre, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Y el Liberal. Partido Liberal. Y ahí habían los 70 votos de los que se habla, 73 No, votos. sí, claro, ahí. Sí, entonces en ese sentido. Pero eso, si Libre lo toma de batalla primera, le puede ir mal. Yo creo que tiene que tomar primero las batallas que pueda ganar sin los traumas de la derrota,
o de la larga negociación y que den resultados que a la gente le impacten bien. Si une Libre, Eso le va a ayudar. Salvador de Honduras, bueno, Libre, sí, el Salvador de Honduras y el Partido Liberal serían 84 votos. Sí. Tienes que hacer muy poco lobby para conseguir Muy poco la reforma. lobby y puede encontrarse. Y bueno, yo creo que el Partido Nacional, como va a quedar dividido, muy dividido, porque se van a empezar a culpar porque perdieron. Yo me imagino que los diputados que no están saliendo en ahora, o que no van a salir supuestamente si la tendencia sigue, es un partido que va a quedar buscando culpas entre ellos mismos y las van a encontrar, obviamente, vean los que más se enriquecieron, los que cometieron los excesos públicos más grandes, que los llevó a la derrota, etcétera. Entonces, ahí pueden irse ellos viendo, no sé qué más va a pasar en el partido. Una pregunta para los dos. La gente salió a votar, la gente le dio el triunfo a Libre, muchos liberales cruzaron el voto, un montón de liberales cruzaron el voto, independientes votaron por Libre, nacionalistas votaron por sacar a sus mismos nacionalistas. Muchos nacionalistas no me hacían caso, que les decía yo, pongan atención que 200.000 nacionalistas votaron en contra. Voy a mencionar a Giovanni García, yo le decía a Yavico Vida cada rato, y no entendía, porque ellos son grandes cachurecos. Pero yo les decía, si 200.000 no votaron por ustedes, preocúpense. ¿Cómo el nuevo gobierno? Pero yo vi también otra cosa, o sea, no vi, digamos, me lo comentaron, me lo dijeron y creo que lo cumplieron. Nacionalistas que nunca habían votado por otro partido ni por otros diputados, iban a votar por el candidato a la presidencia, pero por otros diputados. Y otros se abstuvieron mejor a no votar. Eso lo vamos para no fallarle a su partido. Sí, eso lo vamos a ver cuando tengamos el voto parlamentario, el voto completo. Va a ser importante ver si el voto presidencial de Asfura fue mayor que el voto legislativo. Vamos a ver si el voto presidencial de doña Xiomara es menor que el voto parlamentario. Si así fuera, el voto parlamentario de Libre se nutrió de otros que no votó por la candidata, pero que sí votó por otros diputados, por los diputados. Pero eso va a ser después. Por eso yo no quería venir a programas el día domingo, el día lunes, porque ya hoy podemos hablar de tendencias, por lo menos, ¿no? Pero de voto definitivo vamos a hablarlo cuando tengamos ya las 3 papeletas. Vamos a ver en el Partido Liberal qué pasó también, porque estaban muy entusiasmados. Yo tengo amigos liberales que andaban en campaña entusiasmadísimos, creyendo que el voto para los municipios, para las alcaldías, se iba a tributar directamente para el voto presidencial. Vamos a verlo cuando tengamos esos resultados. Y yo solo quiero agregar una cosa. Seguramente en el Partido Nacional va a haber, ya había una fractura que trataron de solventar en las últimas semanas, especialmente después de la primaria. Esos 200.000 votos de los que hablaba Raúl, esa es la cifra que se viene manejando. Pero leyendo las listas de los que están saliendo, por ejemplo en Francisco Morazán, hay un muy buen porcentaje de gente nueva. Y yo creo que el Partido Nacional, que es un partido estratégicamente bien construido, sabe que si la gran mayoría va a pedir reformas, tratar de sostener lo que lo señaló como malos es seguirle quitando oportunidad política a futuro. Por eso yo no creo, Raúl, que sea muy difícil hacer reformas, porque al final estos nacionalistas, que muchos son nuevos, deberán limpiar la cara del Partido Nacional. Y esa limpieza de cara pasará por, si la gran mayoría del Congreso está presionando por una reforma al Código Penal, bueno, señores, hay que ceder para que vean de que el Partido Nacional puede cambiar. Entonces yo no creo... Pero no va a ser fácil eso. Pero tampoco creo que sea imposible. Pero como decía ella, mire, eso no va a ser fácil. El Partido Nacional no se maneja así. Y muchos de esos dos diputados del Partido Nacional han sido apoyados por el presidente Hernández. O sea, no, eso no va a cambiar. Sí, la nueva generación de diputados que entró al Congreso viene de la Escuela de Cuadros, que se funda en el 2008 más o menos, esta Escuela de Cuadros del partido. Por eso es que ahí aún la nueva generación
no fue un relevo generacional Correcto. en lo político, sino que igualito, ¿verdad? Venían en la todos fila. marcaditos, ¿verdad? Venían en la fila. Sí, venían en la fila. Entonces, ellos vienen digamos, yo entrevisté líderes en Progreso, entrevisté en La Ceiba, entrevisté en Gracias, en Lempira, y uno encuentra esa disciplina partidaria en el Partido Nacional que no le encuentra en otros partidos. Pero igual, digamos, Libre podía hacer la lucha por las sedes, podía hacerla. Y la gente va a entender si no la logra. O sea, si no la logra, si hace todos los esfuerzos y al final demuestra que no pudo. O sea, la gente entiende. Pero ahí vamos a ver si los temas de campaña en realidad era para ganar votos o era porque creían en esos temas. ¿Verdad? Creían en esos temas. Y en la medida que la convicción ellos la mantengan y esa convicción de campaña se traslade a su desempeño parlamentario, en ese sentido la gente lo va a entender. Pero si se va a resquebrajar digamos, el partido en esa... Tendrían que explicar bien, doctora, porque la gente... Pero le corresponde a Libre. Sí, o sea, a mí no me corresponde ni a mí tampoco. Sí, o sea, sí, es a ellos. Tendrían que explicarle bien a la gente porque a la gente se le vendió que no va, que las sedes no iban. Que todo eso se vota. Que todo eso se vota. Que todo se vota. O sea, la gente entendió que todo se vota. Pero hay decisiones Sí. administrativas que sí puede lograr Libre. Por Claro, ejemplo, sí. el tema energético creo que es un tema que puede coordinar desde el Ejecutivo, Xiomara y su gabinete. El tema de los combustibles es otro tema que creo que puede tener cierto nivel de movilidad rápida. Me parece también que el tema salarial va a ser un tema importante para Libertad y Refundación porque existe el fantasma del aumento de salario mínimo que dio Manuel Zelaya. Entonces hay un buen sector obrero que está esperando que esta vez sí pueda haber una mejora salarial. Pero hay un sector de los empresarios que no están esperando Que eso, no están que todo lo esperando contrario, que creen que Mel no va a hacer eso como la vez pasada, que para mí sí fue un incremento justo, porque los hondureños muy pobres no se podía vivir de esa manera, pero todo eso... Pero generó desempleo también. Sí, por eso, son cosas... Porque muchos micro no pudo Cerró. pagar esos Es salarios. que somos tan pobres también, vivimos en uno de los países más pobres del mundo, gastando como en cosas que no... Gastando como ricos. No, es que una nivelación de sueldos tiene que venir con otros complementos. Claro, pero hay esfuerzos administrativos, o sea, lo que trato de mostrar es que hay un vacío de derechos laborales muy grande. Sí, O sea, hay una parte administrativa que sale desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Inclusión Social, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Social, que pueden ser esfuerzos que salen desde el Ejecutivo y que le demuestran al pueblo hondureño intereses sociales. Otro tema, ¿qué va a pasar con la tasa de seguridad? Bueno, es que yo creo que todos estos temas, lo que ha habido cuando la tasa de seguridad se impone a través de un decreto, hay un tema altísimo de homicidios. Y bueno, como la tasa de seguridad no es una medida general, sino es solo para aquellos que tienen ingresos de ciertas cantidades y que tienen cuentas de ahorro de ciertos volúmenes, eso no impactó en la generalidad. Impacta de las clases medias hacia arriba, de un nivel de clase media hacia arriba. Y las clases medias no protestan. Las clases medias no protestan por algunas cosas y sienten a veces hasta vergüenza de protestar porque las hacen ver como pobres. ¿Verdad? O sea, hay una actitud vergonzante en la clase media que le impide salir, da pena. Sí. Mire, Solo el domingo protestaron. Es que uno lo ve con los docentes. Digamos, el docente de primaria tiene un nivel de lucha. El nivel de secundaria no le aguanta y se da un plantón. El profesor universitario menos, que lo miren expuesto menos, son muy pocos. Entonces, Libre se nutre mucho de un movimiento social que sí va a la calle, porque está acostumbrado a los gases porque los han gaseado siempre, acostumbrado al agua, al sol, se ponen una sombría, a la lluvia, etc. Por eso es que Libre mantiene su movimiento todo este periodo, porque es el que recoge parte de ese movimiento social
que queda básicamente sin rumbo después que se debilita el movimiento sindical. O sea, en este sentido, la tasa de seguridad, como solo perjudica a una élite, no protesta. Habría que ver qué pasa. Lo que sí creo yo que va a ir cobrando más seco es la transparencia en el manejo de la tasa. Porque lo que hemos oído es que la tasa de seguridad está hipotecada por muchos años. Y por eso no la cerraron, porque debía cerrar en 2021. Y no la cerraron porque se endeudaron por 5 años por delante. Por 5 años más. Entonces, sí. Pero probablemente no llegue a generar una protesta porque los sectores que son afectados con esa recaudación de la tasa son sectores que públicamente no se expresan. Pueden hablar uno y que otra persona, pero a quien afecta es a los que tienen ahorros por más de 120.000 empiras, según entiendo, y que mueve sus tarjetas y ahí es donde le van deduciendo un porcentaje. Bien, vamos a la parte final. Hay alegría en la gente, fue a votar. Unos han ganado, otros han perdido. Los perdedores y entiendo, y ayer hablaba con alguien muy cercano al candidato del Partido Nacional, Narri Tito Azfura, y Azfura pues está esperando los resultados finales, pero no creo que tenga ningún problema de aceptar lo que ha dicho la voz del pueblo, que es la voz de Dios al ir a votar. ¿Cómo deberá ser ese gobierno que despierta tanta esperanza? Y muy bien lo que dice doña Julieta y la doctora Castellanos. Si hay poco, pero si administra bien y no se roba, la gente va a entender. Si se pueden hacer los cambios, sumándose las bancadas para las promesas que hicieron los que fueron a prometer en campaña. Hay mucha gente que de repente no sabe. Escuché al ingeniero Salvador Narrala decir un día que él era el primer designado. Eso no existe. Son 3 designados iguales, los 3. No es el ingeniero Narrala primer designado. Y una vez lo escuché decir eso y no es así. Solo hay 3 designados que los 3 tienen el mismo protagonismo que le podrá dar la presidenta electa Xiomara Castro. Así están las cosas. ¿Cómo debe ser ese gobierno? Bueno, y la conformación de ese gabinete debe ser solo gente de Libre, solo gente de Salvador de Honduras y Libre, gente del Partido Liberal, gente de la sociedad civil. En su análisis, ¿cómo debe ser ese nuevo gabinete que el pueblo espera y recibe? No es fácil lo que viene, es algo difícil, pero ojalá Dios primero ilumine a todas nuestras nuevas autoridades para que el país vaya por un buen camino. Bueno, voy a opinar en 3 direcciones. Primero, el Partido Nacional lleva 12 años en el cargo y el grupo que ha ganado va a tener un poder muy sólido, muy sólido. Eso es importante. Que eso es bueno, ¿verdad? Eso es importante, sí. Y eso es bueno. Eso es bueno porque como son tan intensos los cambios que hay que hacer, esa legitimidad del resultado presidencial y esa cuota parlamentaria es importante para hacer esos cambios. Y de ese momento lo que esperamos ver es el nexo entre la propuesta de campaña y la coherencia de la gestión pública. Eso es lo que esperamos ver. El partido va a decidir, y es su derecho decidirlo. Que nunca ha sido fácil eso, la propuesta de campaña a lo que se hace. Sí, pero yo creo que cada vez la gente es más exigente. Cada vez la gente es más exigente hoy, es más exigente. Entonces, y creo que haber estado 12 años en la oposición y llegar hasta aquí, eso no son improvisados, ¿verdad? No son improvisados. Entonces, en ese sentido, lo que estamos por ver es que un gobierno que tiene esa legitimidad del resultado y esa fortaleza parlamentaria tiene las condiciones para hacer los cambios, para hacer ese cambio de rumbo. Y eso es importante. Por eso a mí me alegran los resultados, no solamente porque evitó conatos de violencia el día electoral con una elección muy cerrada, sino porque hoy Libre tiene la posibilidad de ser coherente en su paradigma de cambios que quiere impulsar con sus resultados. Primera cosa, ellos van a decidir con quién lo hacen y es su derecho. Es su derecho.
¿verdad? Hay que recordar que este sector ha estado fuera de los cargos públicos muchísimos años, muchos años, otros que nunca han estado en un cargo público y que aspiran. Digamos, Libre va a decidir con quién lo hace y está en su derecho. Yo creo que hay que darles el tiempo para que elijan, digamos, su gabinete. Yo no quiero opinar con quién tiene que hacerlo, porque eso sería invadir su derecho, ¿verdad? Lo que uno espera es que se den cuenta por qué ganaron. Ese es el tercer elemento que yo quería plantear. ¿Por qué ganaron? Libre no gana porque aquí hay 1 millón de gente de izquierda. No gana por eso. Libre gana porque aquí hay mucha gente que votó en contra del estilo de hacer gobierno. Cansados ya. Cansados de la forma de hacer gobierno. Por eso gana Libre. Tiene un grupo de fieles seguidores de izquierda. Y están en su derecho. No, claro. Y hay que respetar las ideologías. Claro que sí. De eso se trata la democracia. Doctora, pero son pocos los de izquierda en Libre. La mayoría son gente que sale junto al presidente Zelaya y a doña Xiomara, la presidenta electa, del Partido Liberal. Bueno, yo no borro un video que tengo en mi celular del presidente Zelaya cuando le preguntan ¿cuántos liberales hay en Libre? Entonces, no sé quién se lo pregunta. Y él contesta, bueno, en Libre habemos 1 millón de liberales. Sí. Empezando por mí, dice. Yo no, o sea, ¿cierto? Digamos, yo no elimino ese video porque es un realismo y él lo dijo natural. Probablemente sin pensar en el impacto que iba a dar en los sectores no liberales de Libre. Pero bueno, ellos tienen su derecho de decir con quién van a hacer gobierno. Y esa sí es su potestad, pero es importante que no olviden por qué ganaron. Porque la gestión del poder y el acceso al poder aspira a todo partido. La diferencia es para qué se quiere el poder. Y ahorita estamos cerrando un ciclo con un grupo político que demostró para qué quería el poder. O sea, el poder es mío y yo hago el poder y yo tomo las decisiones porque la gente me dio el poder. Y yo hago. Yo no olvido cuando el doctor Oliva, cuando la gente planteaba contra la MASIC y nos manifestamos porque la MASIC no se fuera, con comunicados. Nosotros ponemos el punto final, dijo. Y punto. El Congreso pone el punto final. Ese es el concepto de poder que hoy rechaza a la gente. Sí. Yo recuerdo que salió la conferencia episcopal y le dijo que el punto lo ponía Dios, el punto final. Porque es una postura de arrogancia extrema del poder. Eso fue antes de las primarias. Dice, el punto final lo ponemos nosotros. Y punto final, dijo el doctor Oliva. Mire, eso es impolítico completamente. Eso está bien para sus bases, pero no para el público que deposita el voto por ellos. Porque uno dice, y le voy a seguir dando yo el poder a estos. Todo eso es un cúmulo de conceptos que la gente va acumulando. Entonces, Libre debe de definir para qué ganó y por qué luchó. Y yo me quiero quedar con estas reflexiones. Yo no quiero entrar digamos, a plantear si deben un gobierno de integridad. Hay gente que lo está diciendo. Ellos van a saber. Y si tienen si tienen la estrategia política y quieren un gobierno de largo plazo y construir continuidad, ellos van a tener que ir valorando en el camino cómo les va yendo, con encuestas reales, no con lo que quieran oír, porque también eso a veces es un problema. Así que yo me quedo con la satisfacción del desempeño ciudadano. De acuerdo. Yo me quedo con esa enorme satisfacción, es lo que celebro. O sea, yo lo que celebro es la dignidad con la que el hondureño fue a votar. Yo lo que celebro es ver a la gente que pese a todo, la campaña de miedo salió y votó como creyó que debía hacerlo. Eso es lo que yo celebro. O sea, yo celebro ese rechazo que manifestó la gente
en esa forma humillante de hacer política, de creer que pueden hacer excesos y que después con un cilindro de gas que van a donar a una casa donde no hay gas, les van a dar el voto. Yo lo que celebro es eso en la gente. Yo digo, el país tiene esperanzas. Porque si por una prebenda de esa magnitud la gente pierde el sentido de realidad y de dignidad, lo hemos perdido todo. Lo perdimos todo. Lo perdimos todo. Entonces yo me quedo con la celebración de sentir que la gente demostró dignidad y el rechazo a esa forma humillante de que lo lleven a votar porque les dan algo. Y para mí con eso me quedo de esta elección, ¿verdad? Gracias, doctora, por haber venido esta mañana. Don Luis. Bueno, yo creo que lo único que debemos valorar ahora es que tanto la militancia como el voto indeciso y como los jóvenes decidieron esta elección, ahora ellos también deben estar pendientes, haciendo acompañamiento, haciendo observación de las acciones del nuevo gobierno. Yo creo que los hondureños, como muy bien dice doña Julieta Castellanos, mostraron dignidad, mostraron amor por Honduras. Yo lo catalogo como una cátedra cívica de lo que debe hacer un pueblo en momentos como este. Y ahora esperar pues que se pueda construir un gobierno que realmente busque darle respuesta al pueblo hondureño. Yo quiero aspirar a que el voto de confianza que ha dado el pueblo hondureño, por la razón que haya sido, se traduzca en soluciones al pueblo, soluciones a los grandes problemas, o por lo menos sembrar las bases del cambio, porque Honduras no puede seguir transitando por un desgaste social tan duro. Yo siempre lo digo, Raúl, pasó un año de ETA y OTA y todavía hay gente viviendo debajo de los puentes y en bolsas plásticas. Yo creo que el pueblo hondureño que salió, votó, está esperando una respuesta y yo creo que este gobierno tiene la responsabilidad de darle a este próximo gobierno. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias al abogado Luis León, gracias a la doctora Julieta Castellanos, a usted por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. La gente, repetimos este programa a las 10 de la noche de televisión, en cable color, Canal 12 y Canal 19 en Tigo. Que estén bien, buenos días.